Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios mientras contemplo lo que el Señor ha hecho. Me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. ...181 años pasaron de aquel martes 22 de octubre de 1844. No sabemos cuánto tiempo más vamos a tener que esperar. Solamente sabemos que Él está a las puertas. Su regreso es inminente. Pero aquel martes 22 de octubre realmente se cumplió la profecía. Y hoy quiero hablar sobre la profecía cumplida de acuerdo a la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. Como cada año que pasa en octubre, siempre recordamos el gran movimiento adventista. Y en esta ocasión no va a ser la excepción. Más bien vamos a recordar lo que aconteció y cómo Dios ha ido guiando a su pueblo. Y para poder comenzar, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios y que nos guíe mediante su Espíritu. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos nuevamente la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos tu protección, tu guía y también para que podamos comprender la profecía. Te agradecemos por todo, Señor, y que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de poder introducirnos a Mateo 25, tenemos que dar un resumen de Mateo 24. Cristo Jesús estaba contemplando Jerusalén, y ahí se acercan 4 de sus discípulos. Se acerca Pedro, Santiago, Juan y Andrés, y le preguntan a Cristo, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Cristo empieza a relatar las señales de su venida, y también haciendo una comparación con la destrucción de Jerusalén, que vendrán falsos profetas y falsos maestros, nación contra nación, rumores de guerras. De esa manera Cristo les empieza a relatar las señales de su venida. Y al final de Mateo 24, Cristo Jesús hace una comparación con los días de Noé, diciendo, así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Todo eso lo vemos en Mateo 24, más en Mateo 25 vemos que Cristo relata una parábola, y él empieza diciendo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Entonces vemos que Cristo estaba en ese momento hablando a sus discípulos, pero Palabras de Vida del Gran Maestro, ese maravilloso libro de la Mensajera del Señor, nos dice que Cristo Jesús estaba contemplando una boda oriental, porque los judíos hacían bodas. Entonces Cristo estaba contemplando una boda y estaba viendo que el novio estaba viniendo y estaban 10 mujeres con sus lámparas. Pero ahí es donde 5 quedaron afuera y tocaron a la puerta y el novio no abrió. De esa manera Cristo contó la parábola de las 10 vírgenes. En otras palabras, estaba viendo literalmente una boda oriental. Y de esa manera vamos a comenzar con la lectura para poder aplicarlo a este último tiempo, porque la parábola de las 10 vírgenes se aplica a los últimos días, pero también hoy lo vamos a aplicar al gran movimiento adventista. Y dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo, el capítulo 25, y vamos a dar lectura desde el verso 1 en adelante. Mateo 25:1 nos dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí la palabra de Dios en la parábola nos muestra que la lámpara tiene un símbolo, significa la palabra de Dios, o sea, la Biblia. El salmista lo exclamó en Salmos, el capítulo 119, el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces podemos ver que la lámpara tiene un significado y simboliza la palabra de Dios. Entonces las 10 vírgenes
conocían de la palabra de Dios, tenían el conocimiento del Evangelio y del plan de salvación, las 10. Y vamos a seguir leyendo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Así como la lámpara tiene una simbología que es la palabra de Dios, de esa manera el aceite también, que significa o simboliza el Espíritu Santo. Pero aquí tenemos que notar que las 10 se duermen, cabecean y se duermen porque el esposo está tardando. Eso significa que en un momento de la historia el esposo tardará, como en los días de hoy estamos esperando aún al esposo, estamos esperando a Cristo Jesús, porque Cristo simboliza al esposo. Pero la parábola nos dice que todas se duermen y solamente 5 han hecho provisión para el tiempo de la prueba. Y vamos a seguir leyendo lo que dice Mateo, el capítulo 25, el verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y sigue diciendo el verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vemos que a la medianoche se oyó ese clamor: aquí viene el esposo. La medianoche significa un momento donde el mundo está en tinieblas. Entonces Cristo viene cuando el mundo está totalmente en tinieblas. Y las vírgenes que hicieron provisión, significa que ellas, si bien se durmieron, pero estaban listas cuando vino la prueba. Las otras vírgenes no estaban listas, tenían sus lámparas, tenían la palabra de Dios, pero estaban desprovistas del Espíritu Santo. Entonces esto significa que cada uno tiene que hacer su preparación para la vida eterna. Tiene que asemejar el carácter de Cristo, pero la salvación es personal, es individual. Entonces yo no puedo pedirte a ti que me des de tu aceite, porque tú has hecho provisión para tu vida eterna. De esa manera tú no me puedes pedir a mí, porque yo también tengo que hacer provisión para mi vida eterna. Eso es lo que significa de acuerdo a la parábola de Mateo 25. Y de esa manera vino el esposo. Las vírgenes que han hecho provisión, las vírgenes sensatas, entraron con él, con el esposo, a las bodas. Pero 5 se quedaron afuera y le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Y el esposo respondió: de cierto os digo que no os conozco. Eso significa que en un momento se cerrará la puerta de la gracia y las 5 insensatas estarán afuera y no entrarán con el esposo. Tristemente, eso significa que su nombre será borrado del libro de la vida. Por eso Cristo Jesús en el verso 13 dijo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí vemos dos contrastes, unas que estaban haciendo preparación y otras que no lo hicieron, pero todas conocían del Evangelio, todas conocían del plan de redención, todas conocían de las verdades bíblicas, pero 5 no han podido reflejar el carácter de Cristo. Y para poder adentrarnos más a la parábola, vamos a leer el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. El capítulo 29 titula El premio inmerecido. Yo les invito a que lean todo el capítulo. Es el último capítulo de Palabras de Vida del Gran Maestro. Y voy a dar lectura a lo que nos dice. La página 336, el párrafo 3. Las dos clases de personas que esperaban representar dos clases que profesan estar esperando a su Señor, se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas representan la palabra de Dios. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. En la parábola todas las vírgenes salieron a recibir al esposo.
Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído del mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera, la fe es probada y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Muchos no están listos, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidos del Espíritu Santo. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan el respeto por la verdad, lo han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca que es Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Y eso es lo que a mí me impresiona. Las 5 insensatas no están formadas por personas hipócritas. Las 5 insensatas han aprendido del Evangelio, saben que el regreso de Cristo es inminente, pero tristemente todo lo han tomado superficialmente. Una apariencia de piedad. Sabían de la profecía, incluso han dado estudios bíblicos, sabían de la verdad, pero tristemente no han podido reflejar el carácter de Cristo. Eso es lo que nos dice aquí. No está formada por hipócritas, pero han sido destituidas de la obra del Espíritu Santo, porque no se han rendido a la roca que es Cristo Jesús. Y tú y yo podríamos estar entre las vírgenes insensatas si realmente no hacemos preparación, si realmente no hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Queremos nosotros estar dentro de las vírgenes sensatas y estar con Él, con Cristo Jesús, allá en la cena del Cordero, en la cena de las bodas. Sigue diciendo, el Espíritu obra en el corazón del hombre, de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza, pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él, por lo tanto no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Lo que hace el Espíritu Santo es moldear a la persona para que se asemeje al carácter de Cristo. Pero las vírgenes insensatas no se han dejado moldear por el Espíritu Santo y de esa manera no conocen a Dios, no pueden confiar en Cristo Jesús plenamente. Todo lo han hecho por una apariencia de piedad. Y eso es lo que a nosotros nos impresiona porque la iglesia está lleno de esas personas. Incluso nosotros podríamos estar dentro. Por eso hay que hacer una preparación desde ahora en nuestro carácter. En la crisis, cuando se revela el carácter, cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, «He aquí el esposo viene, salid a recibirle», y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Y de esa manera Cristo Jesús mencionará estas palabras a aquellas que han sido halladas sin preparación. Mateo el capítulo 7, el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y de esa manera nosotros podemos ver ese paralelismo entre las vírgenes sensatas e insensatas. Todas se durmieron, todas cabecearon, pero solamente 5 han hecho provisión en el momento de la prueba. Han muerto a su vieja naturaleza y han dejado que el Espíritu Santo pueda morar en el creyente, y de esa manera, siendo participantes de la naturaleza divina, han podido vencer el pecado. Ellas son las vírgenes prudentes. Las vírgenes insensatas no hicieron provisión, aún conociendo la verdad. De esa manera podemos nosotros ver ese paralelismo y también cómo en los últimos tiempos va a haber 2 clases de personas. Y yo sé que tú quieres estar dentro de las prudentes, así como yo. Pero ahora vamos a hacer una comparación con lo que aconteció
en el gran movimiento adventista. Yo sé que todos conocemos el conflicto de los siglos. En esta ocasión vamos a leer dos capítulos. El capítulo 23 que titula Profecías cumplidas y el capítulo 25 que titula Jesucristo nuestro abogado. Tú puedes leer todo el capítulo. Aquí solamente vamos a hacer unas menciones del capítulo. Y vamos a dar lectura a lo que nos dice el conflicto de los siglos. La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas. En el capítulo 24 de Mateo, en contestación a la pregunta de sus discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo, Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la iglesia, desde su primer advenimiento hasta su segundo, a saber, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación de la iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, el oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas. Después habló de su venida en su reino y refirió la parábola que describe las dos clases de siervos que esperarían su aparecimiento. Habían acontecido 1260 años de persecución papal y en 1798 se cumplió la profecía de la herida mortal y de esa manera se deselló el libro de Daniel. Entonces, en ese contexto que Cristo Jesús está relatando en Mateo 24, directamente introduce una parábola que nos lleva directamente a la profecía del gran movimiento adventista. Es como una secuencia, ¿verdad?, del capítulo 24 al capítulo 25. Entonces, todo cuadra de acuerdo a la profecía. Y sigue diciendo el conflicto de los siglos, la página 391, el párrafo 1. En el libro físico está en la página 444, el párrafo 1. El capítulo 25 empieza con las palabras: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí se presenta a la iglesia que vive en los últimos días la misma enseñanza de que se habla al fin del capítulo 24. Lo que ella experimenta se ilustra con las particularidades de un casamiento oriental. La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba al Señor, el contratiempo y la demora aparente. En ese momento de incertidumbre, el interés de los superficiales y de los sinceros a medias empezó a vacilar y cejaron en sus esfuerzos, pero aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia tenían bajo los pies una roca que no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. Cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y abandonó su fe. La otra siguió esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz. Sin embargo, en la noche de la prueba, esta segunda categoría pareció perder hasta cierto punto su ardor y devoción. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse por sí mismo o caer. El conflicto de los siglos, la página 392, el párrafo 1. Entonces vemos un paralelismo con Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, con el gran movimiento adventista. Y todos sabemos que Dios utilizó a muchos hombres para poder estudiar las profecías de Daniel. Y de esa manera utilizó a Guillermo Miller para que él pueda dejar su granja y pueda predicar el mensaje del clamor de medianoche. Realmente la vida de Guillermo Miller es impresionante desde su inicio hasta su final. Pero recalcamos la parte cuando él empezó a estudiar la Biblia y así se detuvo en un pasaje. El pasaje fue Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Él había estudiado desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero se había detenido en las profecías de Daniel. En el tiempo de Miller, los pastores no podían descifrar las profecías y le decían al propio Miller: esto está velado, nadie puede entender, pero Dios le iba guiando mediante su estudio. Y al final, cuando él hizo un cálculo de las profecías, del cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, él concluyó que la tierra sería la purificación, o sea que Cristo vendría a la tierra. Entonces el cómputo profético no estaba mal, sino lo que estaba mal era directamente la interpretación del santuario. Ahí es donde fallaron los milleritas, pero después poco a poco Dios los fue guiando
Y así nació la Iglesia Adventista, con un grupo de hombres estudiando el tema del santuario y del juicio investigador. Pero de esa manera Dios había iluminado a Guillermo Miller y mediante el Espíritu Santo él había empezado a proclamar el mensaje del clamor de medianoche, el mensaje del primer ángel en cuanto al juicio cercano, la cual dice en Apocalipsis el capítulo 14, el verso 6, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el mar, el cielo y la tierra y todas las cosas que hay en él. Este es el mensaje que Guillermo Miller había predicado desde 1833, y sabemos que él no tenía un estudio de las universidades. Por eso él no quería dar el mensaje, porque había muchos que le decían, tú siendo agricultor, Dios te va a utilizar sin estudiar en una universidad protestante. Nosotros tenemos el título de teología, tú no. ¿Tú cómo puedes enseñarnos a nosotros? De esa manera había hombres orgullosos, por eso Miller era humilde, pero Dios aún así lo utilizó para su honra y gloria. Y otros se dieron cuenta de la profecía cumplida. De esa manera vinieron predicadores conocidos como Charles Fitch, quien había sido predicador presbiteriano, y de esa manera se unió a Guillermo Miller. Otro fue Josías Litch, que estudiando la profecía de Apocalipsis 9 se dio cuenta que la sexta trompeta se cumpliría y se cumplió en agosto de 1840. Y también otros hombres vinieron como Joshua B. Himes, un pastor en Boston, quien le invitó a predicar a Guillermo Miller. Miller al principio solamente predicaba en sectores pequeños, pero él le ayudó a predicar en las grandes ciudades, y así el mensaje del clamor de medianoche se expandió con una carpa y también con una editorial, la Signs of the Times. Dios estaba con el movimiento adventista, y eso nos dice el conflicto de los siglos, la página 393, el párrafo 1. El movimiento adventista había conmovido grandemente a la gente, se habían convertido miles de pecadores y hubo hombres sinceros que se dedicaron a proclamar la verdad hasta en el tiempo de la tardanza. El príncipe del mal estaba perdiendo sus súbditos y para echar oprobios sobre la causa de Dios trató de engañar a algunos de los que profesaban la fe y de trocarlos en extremistas. Luego sus agentes estaban listos para aprovechar cualquier error, cualquier falta, cualquier acto indecoroso y presentarlo al pueblo en la forma más exagerada a fin de hacer odiosos a los adventistas y la fe que profesaban. Si bien había muchos que se dieron cuenta de las profecías, tristemente otros estaban negando los cómputos proféticos y estaban en contra de Miller y sus seguidores, porque el diablo se había levantado con sus secuaces para que el movimiento adventista pueda desaparecer, pero Dios estaba con ellos. Eso es lo que nos dice el conflicto de los siglos. Y vamos a seguir leyendo, por ejemplo, la página 395, el párrafo 4. La predicación del mensaje del primer ángel y del clamor de medianoche tendía directamente a reprimir el fanatismo y la dimensión. Los que participaban en estos solemnes movimientos estaban en armonía, sus corazones estaban llenos del amor mutuo y de amor hacia Jesús, a quien esperaban ver pronto. Una sola fe y una sola esperanza bendita los elevaban por encima de cualquier influencia humana y les servían de escudo contra los ataques de Satanás. El clamor de medianoche y el mensaje del primer ángel directamente era para reprimir el fanatismo religioso y la dimensión. Había muchos fanáticos que solamente buscaban a Miller errores y al movimiento adventista errores, solamente errores. Estaban en contra de ese movimiento, buscando errores y así haciendo ver que Guillermo Miller era un servidor de Satanás. Había personas de esa manera. Entonces, el conflicto de los siglos nos dice que el mensaje del primer ángel y el clamor de medianoche era para reprimir ese fanatismo, para contrarrestar ese fanatismo. Y ahí vemos la carpa, la gran carpa que se armó gracias a Joshua B. Himes, la carpa en Concord en agosto de 1842.
La historia nos cuenta que más de 500,000 hasta 1 millón de personas escucharon el mensaje del clamor de medianoche. En ese momento, la población estadounidense era de 17 millones de personas. Y 1 millón de personas que escuche el mensaje realmente es asombrosísimo. Y no solamente se escuchó en Estados Unidos, sino se escuchó en Gran Bretaña, en Reino Unido, en Inglaterra, en Asia, en África. En muchos lugares del mundo se escuchó el mensaje del clamor de medianoche. Y Dios estaba con el movimiento adventista. Pero así como dice la parábola, todas se durmieron. Mateo 25:5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminarían los 2300 días y el otoño del mismo año, hasta donde descubrieron después que se extendían, el mensaje fue proclamado en los términos mismos de la Escritura. He aquí que viene el esposo. Entonces vemos que en el verano de 1844 se había comprendido que terminarían las 2300 tardes y mañanas. Pero nosotros sabemos que terminó en el otoño de 1844. No terminó en la primavera o en el verano de 1844. Entonces, ¿cuál fue la fecha que marcó el primer chasco, por así decirlo? Y para esto vamos a adentrarnos a un libro que titula Memories of William Miller de Sylvester Bliss. En algunas ocasiones hemos mencionado este libro que habla sobre la vida de Guillermo Miller desde su nacimiento hasta su muerte. Y doy lectura a la página 181, el párrafo 1 del libro Memories of William Miller. Mis principios, en el resumen, son que Jesucristo vendrá de nuevo a esta tierra, limpiará, purificará y tomará posesión de ella con todos sus santos en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 o el 21 de marzo de 1844. ¿Por qué Guillermo Miller dio una fecha? Porque la gente le decía, Miller, no solamente tienes que decir que Cristo vendrá para 1843 o 1844, tienes que darnos una fecha. Pero Guillermo Miller no quería dar fechas. Él no era de dar una fecha específica. Él solamente quería que la gente se centre en el año, pero no en una fecha literal. Pero como había tanta insistencia y muchos estaban ya en contra del mensaje, entonces Guillermo Miller se sintió como que tenía que dar una fecha. Y de acuerdo a su estudio bíblico, él concluyó que Cristo vendría por el 21 de marzo de 1843. Pero sabemos que pasó esa fecha y Cristo no vino. Las personas se desilusionaron y tildaron al movimiento adventista como un movimiento engañoso y que Dios no estaba con ellos. Y pasó un primer chasco. Esperaron hasta el verano de 1844, el 21 de marzo, pero Cristo tampoco vino. Otras personas se desilusionaron y así dejaron al movimiento millerita. Entonces, cuando el conflicto de los siglos dice que entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminarían los 2300 días, se refiere al verano de 1844, o sea, el 21 de marzo. Entonces, desde el 21 de marzo hasta otoño de 1844, se proclamó ese mensaje que decía, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Si bien Cristo no vino el 21 de marzo de 1844, iban comprendiendo la profecía que directamente el rey Artajerjes no había dado la orden de reedificar Jerusalén en el verano del año 457 a.C., sino que Artajerjes dio la orden en el otoño del año 457 a.C. Fue en el otoño, entonces así cuadraba totalmente la profecía. Y así nos dice el conflicto de los siglos, la página 396, el párrafo 1. Lo que condujo a este movimiento fue el haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes en pro de la restauración de Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del periodo de los 2300 días, empezó a regir en el otoño del año 457 a.C., y no a principios del año,
como se había creído anteriormente. Contando desde el otoño del año 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. Y de esa manera se dieron cuenta que la profecía tenía que cumplirse en el otoño. Pero Dios utilizó a un hombre más. Ese hombre se llamó Samuel Snow. Samuel Snow empezó a predicar del mensaje del clamor de medianoche, empezó a seguir a Miller y a su movimiento. Pero él dijo, un momento, algo no cuadra. Voy a empezar a estudiar, y empezó a estudiar el día 10 del séptimo mes, en Levítico. Y de esa manera concluyó, de acuerdo al calendario caraíta que él investigó, que el Yom Kippur se cumpliría para el 22 de octubre de 1844, no el 21 de marzo. Y él recién se dio cuenta para agosto de 1844. Entonces, a su máximo esplendor, el mensaje de "He aquí viene el esposo, salid a recibirle", se proclamó en 3 meses, agosto, septiembre y octubre. Solamente 3 meses, y se llamó el movimiento del séptimo mes. Al principio Guillermo Miller no estaba convencido, pero al final poco a poco fue convenciéndose de la fecha. Solamente 2 semanas antes, Guillermo Miller había aceptado que Cristo vendría para el 22 de octubre de 1844. Entonces Guillermo Miller no dio la fecha del 22 de octubre. El que dio la fecha fue Samuel Snow, según a sus cálculos proféticos. Y sigue diciendo de esta manera el conflicto de los siglos, la página 398, el párrafo 4. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Los que esperaban se levantaron, aderezaron sus lámparas. Fueron enviados ángeles del cielo para despertar a los que se habían desanimado y para prepararlos a recibir el mensaje. La obra no descansaba en la sabiduría y los conocimientos humanos, sino en el poder de Dios. No fueron los de mayor talento, sino los más humildes y piadosos los que oyeron y obedecieron primero al llamamiento. De esa manera se proclamó el mensaje. He aquí viene el esposo, en agosto del año 1844. Muchos dejaron todo, vendieron sus casas, vendieron sus posesiones y de esa manera quedaron sin nada prácticamente para esperar a Cristo. Pero sabemos que Cristo Jesús no vino para el 22 de octubre. Ese fue el desengaño, ese fue el chasco que pasaron. Y así dice el conflicto de los siglos. Pero un desengaño más les estaba reservado. El tiempo de espera pasó y su Salvador no apareció. Con confianza inquebrantable habían esperado su venida y ahora sentían lo que María, cuando al ir al sepulcro del Salvador y encontrándolo vacío, exclamó llorando: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Juan el capítulo 20, el verso 13. Los creyentes fervientes y sinceros lo habían abandonado todo por Cristo y habían gozado de su presencia como nunca antes. Creían haber dado su último aviso al mundo y esperando ser recibidos pronto en la sociedad de su divino Maestro y de los ángeles celestiales, se habían separado en su mayor parte de los que no habían recibido el mensaje. La historia nos cuenta que fueron aproximadamente 50,000 a 100,000 personas que esperaron ese martes 22 de octubre de 1844. Muchas personas, muchas personas. Pero tristemente Cristo Jesús no vino y así muchas se desilusionaron, dejaron la fe y nunca más anduvieron en la verdad. Fue una prueba de fe para esas personas. Habían orado con gran fervor: ven, Señor Jesús, y ven presto, pero no vino. Reasumir entonces la pesada carga de los cuidados y perplejidades de la vida y soportar las afrentas y escarnios del mundo constituía una dura prueba para su fe y paciencia. Todos habían quedado devastados esa noche, y el día siguiente, el 23 de octubre de 1844, las peores burlas que te podrías imaginar. Pero Dios no había dejado a su pueblo. Dios esperaba ver esa fe de ellos. Si bien muchos se desanimaron, solamente un grupo de personas, un grupo de hombres,
seguían perseverando y diciendo: Señor, estamos tan tristes, pero confiamos en ti. Ayúdanos a entender este amargo chasco. Y así nos cuenta la historia que había un hombre llamado Hiram Edson que empezó a caminar por los maizales, y a su lado estaba el hermano Crozier. Y así Hiram Edson vio como en una visión pasar a Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Y ahí es donde Hiram Edson dijo: Dios nos ayudó a comprender la profecía. Dios escuchó nuestra oración. Y así estudiaron lo que es el santuario. Solamente 3 hombres: Hiram Edson, el hermano Crozier y el doctor Hahn. 3 hombres estudiando la profecía. Imagínense. Y de ese estudio de estos 3 hombres nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque en otro lugar también había personas estudiando el tema del sábado, por ejemplo, con la hermana Raquel Oaks, Raquel Preston. Después John Davis Andrews y más que todo José Bates empezaron a predicar de la verdad del sábado. James White empezaba a predicar del mensaje del tercer ángel. Y una joven de 17 años había empezado a tener visiones y Dios había mandado el espíritu de profecía, ese don tan preciado para nosotros. Y de esa manera comenzó un pueblo a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Dice el conflicto de los siglos, la página 406, el párrafo 4. Pero Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista. Su poder y su gloria habían acompañado la obra, y Él no permitiría que ésta terminase en la oscuridad y en un chasco, para que se la cubriese de oprobio como si fuese una mera excitación mórbida y producto del fanatismo. No iba a dejar su palabra envuelta en dudas e incertidumbres. Aunque muchos abandonaron sus primeros cálculos de los periodos proféticos y negaron la exactitud del movimiento basado en ellos, otros no estaban dispuestos a negar puntos de fe y de experiencia que estaban sostenidos por las sagradas escrituras. Creían haber adoptado en sus estudios de las profecías sanos principios de interpretación y que era su deber atenerse firmemente a las verdades ya adquiridas y seguir en el mismo camino de la investigación bíblica. Después que Hiram Edson, el hermano Crozier y el doctor Hahn empezaron a estudiar el tema del santuario, se dieron cuenta que Cristo no vendría a la tierra como ellos lo esperaban, sino que Cristo vendría hasta el anciano de días para que empiece la obra de la purificación del santuario y su última faceta en el lugar santísimo, el juicio investigador. Pero aún así, como nos dice el conflicto, muchos abandonaron los periodos proféticos diciendo: esto no es de Dios, yo de aquí me salgo, ya no vuelvo más. Y así abandonaron la fe adventista. Otros se fueron al mundo, otros se fueron a distintas denominaciones, otros volvieron a sus iglesias, pero Dios había preservado un grupo de personas para que se siga estudiando la palabra de Dios. Y como dice el conflicto, creían haber adoptado en sus estudios de las profecías sanos principios de interpretación. Entonces el principio día por año seguía en sus mentes y siguieron estudiando la profecía y así se dieron cuenta que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Ahora vamos a adentrarnos directamente al capítulo 25 del conflicto de los siglos, la cual titula Jesucristo nuestro abogado. Aquí vamos a examinar más a su detalle para poder comprender la parábola y así aplicarlo al gran movimiento adventista. 3 pasajes primeramente vamos a mencionar: Daniel 8:14, Daniel 7:13 y Malaquías 3:1. Estos 3 pasajes se cumplen directamente en 1844, así también como Mateo 25, que serían 4 pasajes. Y vamos a dar lectura a cada pasaje. Daniel 8:14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y Malaquías 3:1, he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí,
y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quienes vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El santuario sería purificado mediante el juicio investigador, la cual nos habla Daniel 8:14, que se cumplió el 22 de octubre, cuando Cristo ingresó al lugar santísimo para hacer su última obra de expiación. Daniel 7:13. En este pasaje el profeta Daniel no nos habla de la segunda venida, nos habla directamente del acontecimiento de 1844, cuando Cristo Jesús fue hasta el anciano de días y los libros se abrieron. Y Malaquías 3:1 también nos habla de Cristo Jesús que entró al lugar santísimo. Pero Malaquías 3:1 tiene una aplicación triple. Y vamos a desglosar esta aplicación triple. He aquí, yo envío a mi mensajero, dice Malaquías 3:1. ¿Quién es ese mensajero? Obviamente está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que preparó el camino para la primera venida de Cristo Jesús. Por eso dice, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Según a la primera aplicación, vemos que cuando la palabra de Dios dice, vendrá súbitamente a su templo, quiere referirse cuando Cristo Jesús entra al templo y empieza a enojarse. Bueno, tenía una ira santa. De esa manera empieza a volcar las mesas y decir, ustedes han convertido a la casa de mi padre en cueva de ladrones. A eso se refiere, y vendrá súbitamente a su templo. Y obviamente el ángel del pacto es Cristo Jesús, porque Él cumple el pacto con su muerte en la cruz. Él cumple el pacto. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y vino en su primera venida. Ahora, la segunda aplicación, ¿cuál es? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién empezó a predicar de las 2300 tardes y mañanas? Guillermo Miller, pero no solamente él, sus colaboradores también. Entonces, Malaquías 3:1 se refiere en su segunda aplicación a Guillermo Miller, porque Cristo entró súbitamente a su templo. Y la hermana White toma esta cita refiriéndose a 1844, porque Cristo entró a su templo y como dice Apocalipsis el capítulo 11, el verso 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Por eso vemos que la mensajera del Señor relaciona Malaquías, el capítulo 3, el verso 1, con el cumplimiento del 22 de octubre de 1844. Y ahora vamos a dar la tercera aplicación a Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién es el tercer Elías ahora? Somos aquellos quienes hemos entendido el mensaje de la segunda venida de Cristo. Y también hemos entendido del mensaje del clamor de medianoche, del santuario celestial, del juicio investigador. La tercera aplicación se aplica a nosotros, quienes hemos entendido del mensaje y queremos predicar. Entonces, el pasaje de Malaquías 3:1 tiene tres aplicaciones, que podríamos aplicarlo directamente a Juan el Bautista, el mensajero, y Cristo Jesús, el ángel del pacto, obviamente. La segunda aplicación con Guillermo Miller y sus colaboradores, y que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, porque el templo se abrió, el arca del pacto se vio en el cielo, y la tercera aplicación se aplica a los últimos días de este mundo, porque al final dice, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora quiero dar lectura al conflicto de los siglos, la página 422, el párrafo 1. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo
en la parábola de las 10 vírgenes según Mateo 25. Entonces los tres pasajes están conectados, Daniel 8:14, Daniel 7:13 y Malaquías 3:1, con Mateo el capítulo 25, la cual estamos estudiando, la parábola de las 10 vírgenes. Las 4 citas se cumplieron el 22 de octubre del año 1844. Y vamos a seguir leyendo para poder comprender aún más. La página 422 del conflicto, el párrafo 2. En el verano y otoño de 1844 fue hecha esta proclamación: ¡He aquí viene el esposo! Se conocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y fatuas, la una que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro. La otra, presa del temor y obrando por impulso, se había dado por satisfecha con una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios. Entonces había dos clases de personas para 1844. Una se guiaba con la palabra de Dios, era su base, era su guía, pero otra solamente había hecho apariencia de piedad. Y cuando pasó el momento de la prueba, se desanimaron, se desilusionaron y así perdieron la fe adventista, perdieron la fe en la segunda venida. Entonces aquellos quienes siguieron después del chasco, estudiando la palabra de Dios, entendiendo la profecía, entendiendo el santuario celestial, entendiendo lo que es el juicio investigador, fueron las que entraron a las bodas. Pero las que no siguieron fueron las que no entraron a las bodas, o sea, las vírgenes insensatas. Pero ahora tú me preguntarás, si Cristo no vino a la tierra y pasó del lugar santo al lugar santísimo, ¿acaso los fieles que siguieron estudiando la Biblia entraron al cielo? Y obviamente la respuesta es no, pero sí entraron por la fe. No entraron físicamente para celebrar las bodas, sino que por la fe entraron. Y como dice Hebreos el capítulo 4, el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. De esa manera podemos acercarnos confiadamente por la fe y vamos a seguir leyendo para poder comprender. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del esposo presentada aquí se verifica antes de las bodas. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. Entonces la boda no se celebra en 1844, como dice el conflicto. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. Entonces la pregunta es, ¿cuándo Cristo es investido de la dignidad de rey? ¿Será antes de su venida? Y les voy a adelantar la respuesta. Será antes de su segunda venida. De esa manera Cristo ya viene estando casado, porque Jerusalén representa a la esposa y viene a llevar a todos los convidados a la celebración de las bodas. De esa manera podemos comprender la parábola de Mateo 25 comparándola con lo que aconteció en el gran movimiento adventista. Y para poder comprender aún más, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a buscar en Apocalipsis el capítulo 19, el verso 7, lo que nos dice, porque aquí ya estamos viendo cómo la esposa se ha preparado. Apocalipsis el capítulo 19, el verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí la palabra de Dios nos dice que ya llegó las bodas y la esposa se ha preparado. Apocalipsis, el capítulo 19, el verso 7. Y el verso 8 dice, se le ha dado el privilegio, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente.
porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿qué es el lino fino? Directamente el lino fino son las vestiduras, el carácter de los redimidos. Dice Apocalipsis el capítulo 3, el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí vemos que Jerusalén representa a la esposa, pero sin los redimidos, Jerusalén no sería la esposa, porque muy bien dice Apocalipsis 19:8, se le ha concedido que se vista de lino fino, o sea que los redimidos, su carácter es como el lino fino y se reviste del carácter de los santos simbólicamente. Todo es un símbolo porque la boda no ocurre literalmente. Cristo no se casa con una ciudad literalmente, es un símbolo. Y las bodas también es un símbolo. Sigamos dando lectura. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces llega la boda, la novia, la esposa está preparada y se le ha concedido que se vista de lino fino. Y el lino fino representa el carácter de los santos, de los redimidos. Y para seguir comprendiendo vamos a examinar una parábola, la parábola de Mateo 22, la parábola de las bodas. Cristo Jesús contó esta parábola para que podamos entender toda esta cuestión de las bodas. Y vamos a dar lectura. Mateo el capítulo 22, el verso 1. Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. La parábola nos cuenta que el rey hizo una celebración de bodas a su hijo, y envió a sus siervos para convidar a los convidados, pero los convidados no quisieron aceptar la invitación del siervo. Entonces los siervos siguieron invitando a las personas, pero unas personas realmente malas mataron a los siervos. Y el rey se enteró e hizo quemar la ciudad de aquellas personas que mataron a sus siervos. Eso nos cuenta la parábola de Mateo 22. Y sigue diciendo, porque ya llegó las bodas aquí, según la parábola. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola tiene un significado, y es el siguiente. Dios había escogido un pueblo, el pueblo de Israel, pero su mismo pueblo se había rebelado contra Dios. Había roto el pacto que Dios había hecho con ellos, y Dios mandó a sus siervos, o sea, a sus profetas, el profeta Oseas, el profeta Malaquías, el profeta Jeremías, el profeta Daniel, todos los profetas del Antiguo Testamento, pero su mismo pueblo los mató, en el caso de Isaías y otros profetas, los rechazó. Entonces Dios dijo, yo voy a cortar el vínculo con mi pueblo, y le dio 70 semanas hasta el año 34. Y de esa manera invitó a los gentiles. Y cuando Cristo Jesús menciona que el rey hizo quemar la ciudad de ellos, eso significa cuando vino Roma, incendió toda la ciudad de Jerusalén y murieron muchos judíos, millones de judíos. Pero ahora viene el rey cuando llegó la boda y ve ahí a un hombre que no estaba vestido de boda y le pregunta, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él no le responde nada. Entonces el rey dice, atadle de manos y pies y echadlo en las tinieblas, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto no significa que un malo irá al cielo y estará en el cielo y que entre el Padre y le diga, ¿por qué no estás vestido de boda? Y después diga, atadle de manos para llevarle directamente al infierno. Eso no significa la parábola. Aquí vemos un acto de juicio investigador. La parábola de Mateo 22 tiene que ver con el último acto que Cristo va a hacer en el lugar santísimo.
cada caso se habrá decidido. Y de esa manera, todos aquellos que han encontrado a Cristo Jesús, lo han aceptado, se han arrepentido de sus pecados, y de esa manera van a ser contados como los santos, sus nombres serán conservados en el libro de la vida. Pero aquellos quienes no han podido alcanzar el carácter de Cristo, será borrado su nombre. Eso es lo que significa la parábola de Mateo 22. Y de esa manera nos explica el conflicto de los siglos, la página 423, el párrafo 3. En la parábola del capítulo 22 de Mateo, se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas, antes de verificarse estas, entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de boda, el manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero, como dice Apocalipsis 7:14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Al que se le encuentra sin traje conveniente, se le expulsa, pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de bodas son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva en el santuario celestial. Pongamos en situación. Llega la ley dominical. Se predica en el fuerte pregón porque cae la lluvia tardía. Pero llega un momento cuando tiene que cerrarse la puerta de la gracia. Nadie sabe cuándo exactamente se cerrará. Solamente lo sabrán aquellos quienes sigan viviendo y vean caer las plagas. Ahí significará que el tiempo de gracia se cerró para todos. Y como dice Apocalipsis 22, el verso 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando llegue el fin del tiempo de gracia, cada caso se habrá decidido, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Aquellas vírgenes que no han podido reflejar el carácter de Cristo estarán afuera, o sea, su nombre se borrará del libro de la vida. Eso significa cuando el esposo llega y cierra la puerta, y ahí tocan a la puerta. O sea, cuando el esposo cierra la puerta, significa el fin del tiempo de gracia. Y las vírgenes insensatas quedan afuera, y las vírgenes sensatas quedan adentro, porque su nombre ya está conservado en el libro de la vida. Pero la celebración de las bodas es cuando Cristo Jesús regrese y lleve a los redimidos al cielo. Ahí se celebra recién las bodas. Estamos entendiendo entonces el panorama. Mateo 22 es esencial e importante, muy importante para comprender toda esta cuestión de las bodas. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice la palabra de Dios, porque después de las bodas, después de la celebración, Juan ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y vamos a dar lectura a Apocalipsis, el capítulo 21, el verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La palabra de Dios dice como una esposa, no dice que es la esposa. O sea, aquí vemos que Jerusalén representa a la esposa, pero no es una mujer literal. Muchos toman Apocalipsis como si fuera literal, como si Jerusalén fuera una mujer literal, pero no. Jerusalén es un símbolo de la esposa. Por eso dice como una esposa. Y recordemos que Jerusalén sin los redimidos no serían la esposa, porque se viste de lino fino, y el lino fino es el carácter de los redimidos. Entonces Jerusalén sí o sí tiene que simbolizar la esposa, porque ahí están los redimidos. Sin los redimidos no sería la esposa. Y sigue diciendo la palabra de Dios, Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles
que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Vemos que a Juan se le muestra a la esposa, simbolizada por Jerusalén. Entonces Apocalipsis 21 es después de los 1000 años cuando desciende Jerusalén. Y ahí están los salvados, ahí están los redimidos. Por eso dice la palabra de Dios que Jerusalén representa a la esposa. Y los convidados son aquellos quienes han podido reflejar el carácter de Cristo. Pero en otro pasaje vemos que la palabra de Dios representa a los salvados, o mejor dicho, a la iglesia cristiana como la esposa. Por ejemplo, en Efesios el capítulo 5, el verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí vemos que el apóstol Pablo hace una comparación del matrimonio, del hombre y la mujer. Por eso él dice: maridos, amen a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, haciendo ver que Cristo es el esposo y la iglesia, en este caso todos aquellos que profesamos el nombre de Cristo, es la esposa. Cristo se entregó por su novia, por su esposa. Entonces, según Efesios 5, podemos ver que la esposa representa a los redimidos. Pero en Apocalipsis 21 vemos que Jerusalén representa a la esposa, porque ahí están los redimidos. Es como por decir, en Efesios la iglesia es como su novia, pero en Apocalipsis 21 es como si ya pasaron las bodas. Por eso Jerusalén representa a la esposa, porque ahí están los redimidos. Por eso dice en el verso 27 de Efesios 5, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Leo el conflicto de los siglos, la página 422, el párrafo 2. Salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa, y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Apocalipsis 19:9. Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. Entonces, de acuerdo a Apocalipsis 19, de acuerdo a la parábola de Mateo 25, los invitados no pueden representar a la esposa, según a la parábola, porque si nosotros notamos, Mateo 25 no nos habla de la esposa. Cristo hace notar más que todo a las vírgenes, a las que celebrarán las bodas, y también al esposo, pero no nos habla de la esposa. Entonces Mateo 25 sí o sí representa a las vírgenes como las convidadas. O sea, en este caso, nosotros que queremos celebrar las bodas, somos representados por aquellas quienes van a celebrar las bodas. Para poder poner en contexto y que no se malentienda las citas bíblicas y que podamos explicarlo con las dos aplicaciones, podemos ver que Efesios, el capítulo 5, del verso 25 al verso 27, la iglesia representa a la esposa, a la novia, que Cristo la redime, la santifica para prepararla sin mancha y sin arruga. Pero en Apocalipsis 21, el verso 2, el verso 9 y el verso 10, Jerusalén representa y simboliza a la esposa, porque Jerusalén es la morada eterna del pueblo de Dios. De esa manera podemos nosotros aplicar Efesios el capítulo 5, el verso 25 al 27, y también Apocalipsis el capítulo 21, el verso 2, el verso 9 y el verso 10. Y así no hay ninguna contradicción de quién es la esposa, de quiénes son los invitados. Y vamos a seguir leyendo para ir comprendiendo más. Daniel, el capítulo 7, el verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo,
venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y según estas citas que hemos leído del libro de Daniel, vamos a leer el conflicto de los siglos, la página 422, el párrafo 2. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Daniel 7:14 y Apocalipsis 21:2. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores, para redimir a los suyos que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en su reino. Mateo 8:11, Lucas 22:30, para participar de la cena de las bodas del Cordero. Esta cita es muy importante para poder comprender cuándo acontecen las bodas del Cordero. Vemos que los redimidos primeramente se sientan con Abraham, Isaac y Jacob, como lo dice Mateo el capítulo 8, el verso 11, cuando Cristo Jesús menciona: ni en Israel he hallado tanta fe. Dice Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Lucas 22:30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces los redimidos se sientan con Abraham, Isaac y Jacob y también juzgan a las 12 tribus de Israel. Pero lo que quiero que notemos aquí es que Cristo Jesús, cuando recibe el dominio y la gloria y el reino, no es en su segunda venida como tal, sino antes de su segunda venida. Porque muy bien dice el conflicto: después de recibir el reino, vendrá en su gloria. O sea, primeramente recibe el reino y después viene por su pueblo. No recibe el reino en su segunda venida, recibe antes el reino. ¿Y cuándo es ese antes? Es la pregunta. Vamos a seguir leyendo el conflicto de los siglos, la página 472, el párrafo 1. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. O sea, la hermana White se refiere a Daniel, el capítulo 7, el verso 13 y el verso 14, cuando Cristo Jesús va hasta el anciano de días. Él viene hacia el anciano de días y en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días en 1844. Entonces vemos que Cristo Jesús va hacia el anciano de días en 1844, pero ahí no recibe el dominio, no recibe el reino. Muy bien nos dice el conflicto: recibe el reino cuando termine su obra de expiación, o sea, cuando termine su obra de mediador, y eso ocurre en el fin del tiempo de la gracia. Ahí es donde Cristo recibe el dominio. Es como si se casara con Jerusalén simbólicamente, porque Él ya viene casado para celebrar las bodas. Es como decir, primeramente se casa, pero la celebración ocurre cuando viene por su pueblo y lleva consigo a sus redimidos, porque sus redimidos son los invitados a la boda. De esa manera nosotros podemos comprender, según la cita del conflicto de los siglos, la página 472, el párrafo 1. Nuevamente vamos a volver a recalcar. En 1844, Cristo Jesús va hacia el anciano de días para recibir el dominio, el reino y la gloria, pero no lo recibe en 1844, lo recibe cuando termina el fin del tiempo de gracia, porque ya no hay más salvación para nadie. Ahí es donde recibe el dominio y la gloria y se casa con Jerusalén simbólicamente y después viene a la tierra para llevar consigo a sus invitados. Y sigamos leyendo el conflicto, la página 423, el párrafo 1. La proclamación: he aquí
que viene el esposo. En el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado, vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días, en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. Lucas 12:36. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe, mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido, es en el que se dice que ellos van con él a las bodas. Entonces se oyó un clamor en el verano de 1844. He aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Pero cuando Cristo fue hasta el anciano de días, el 22 de octubre de 1844, las vírgenes sensatas no entraron literalmente a las bodas. Entraron por la fe, comprendiendo el santuario celestial, comprendiendo el juicio investigador. En ese sentido, y aquí muy bien nos dice el conflicto de los siglos, que los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver en las bodas. O sea, la segunda venida de Cristo realmente es el acontecimiento por la cual se celebra las bodas, porque ahí es donde los redimidos son llevados con Cristo para celebrar las bodas del Cordero. Y aquí vemos que Cristo ya viene estando casado. Según Lucas el capítulo 12, el verso 36. Vamos a leer desde el verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Yo pensaba antes que las bodas ocurren en la segunda venida, pero aquí veo que las bodas son antes, pero la celebración de la boda es allá en el cielo. Y sigue diciendo el conflicto, la página 423, el párrafo 2. Según la parábola, fueron las que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas quienes entraron en las bodas, los que, junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras, tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia, en busca de más luz, fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio del ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo, mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, todos esos están representados como si entraran a las bodas. Entonces vemos un paralelismo muy interesante aquí. Si bien las bodas serán cuando Cristo deje de interceder, en 1844 hay una boda simbólica. No es una boda como lo relata Apocalipsis 19, sino una boda simbólica, como nos dice el conflicto de los siglos. Y aquellos quienes entendieron el juicio investigador, aquellos quienes entendieron el santuario celestial, la última obra de Cristo allá en el cielo, entonces es como si entraran a las bodas. O sea, si nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios y entendemos estas grandes verdades, es como si entráramos por fe a las bodas. Pero realmente el acontecimiento de la celebración es cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces nosotros debemos seguir preparándonos para poder entrar a la celebración de las bodas. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta,
nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. El conflicto de los siglos, la página 424, el párrafo 1. Entonces vemos que, como Mateo 22 nos cuenta la parábola de las bodas, de esa manera el que está ahí sin la vestidura representa a aquel que no ha podido reflejar el carácter de Cristo, y así es borrado su nombre del libro de la vida. Y ahí es donde vemos que habrá terminado el fin del tiempo de gracia. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, nos dice, y fue cerrada la puerta. Entonces aquellas que entraron con él a las bodas significa que su nombre será conservado en el libro de la vida. Eso es lo que significa de acuerdo a lo que estamos leyendo. Pero la celebración es cuando Cristo venga y allá en el cielo se celebren las bodas del Cordero. Entonces, sin el juicio investigador, no podemos comprender este tema, queridos amigos y hermanos. Es muy esencial comprender el tema del santuario, el tema del juicio investigador, para que así podamos comprender Mateo 25. Pero ahora hemos ido comprendiendo algunas citas para que así se nos aclare este tema de la parábola de las 10 vírgenes, relacionándolo con el gran movimiento adventista. Y para finalizar, quiero mostrarles el panorama. He aquí, viene el esposo, Mateo 25:6. Se cumplió en el verano de 1844, que lo encontramos en el conflicto, la página 422, el párrafo 2, la cual lo conocemos como el clamor de medianoche. Ahí es donde muchos proclamaron el mensaje del día 10 del séptimo mes, que Cristo vendría para el 22 de octubre de 1844. Pero Cristo no vino a la tierra, sino que Él vino hasta el anciano de días, la cual se encuentra en Daniel, el capítulo 7, el verso 13. El 22 de octubre de 1844. Y ahí comienza el juicio investigador. Daniel, el capítulo 7, el verso 10. Y ahí es donde se probó la fe de los cristianos. Muchos se desanimaron, dejaron la fe adventista, pero otros siguieron escudriñando la palabra de Dios. Y esas personas, por fe, entraron simbólicamente a las bodas. Todas aquellas quienes comprendieron el santuario celestial y la purificación de ésta. Pero hemos visto que esa boda simbólica en el año 1844 solamente es un símbolo de aquellas quienes comprenden la obra del juicio investigador y del santuario celestial. Pero así se hace la invitación a la boda para que puedan participar, y aquellos quienes realmente alcanzarán el carácter de Cristo en sus vidas, en el libro de la vida seguirá su nombre, pero aquellas quienes no tengan la vestidura, su nombre se borrará del libro de la vida. Y así de esa manera la puerta se cierra, la cual según la parábola ocurre en Mateo 25, el verso 10. Y según Apocalipsis 22:11 se cumple el fin del tiempo de gracia. Y ahí es cuando Cristo recibe el reino, según el conflicto de los siglos, la página 472, el párrafo 1. Porque después de su obra de mediador, nos dice el conflicto, Cristo recibe su reino, el dominio y la gloria. Es como si se casara en ese momento, simbólicamente. De esa manera vemos que Cristo se casa con Jerusalén, simbolizando la esposa, pero solamente es un símbolo. Por eso dice Lucas 12:36, que lo hemos leído. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Entonces nosotros debemos esperar a que Cristo regrese de las bodas. Y entonces así vemos que las bodas ocurren antes de su segunda venida. Y de esa manera cada caso se habrá decidido, como hemos visto en la parábola de Mateo, el capítulo 22. Entonces aquí vemos que la esposa ya está preparada, como nos dice Apocalipsis 19, el verso 7 y el verso 8. Ya está preparada para que se revista de lino fino, que el lino fino es las vestiduras de los santos. Entonces Jerusalén ya está preparada para que cuando vengan los redimidos se pueda celebrar las bodas. Termina el fin del tiempo de gracia, Cristo se casa simbólicamente con Jerusalén y es investido como rey y viene como rey de reyes y señor de señores
al finalizar la obra de mediación. Y de esa manera se celebran las bodas. ¿Y quienes participan en la celebración de las bodas? Son las que lavaron sus ropas y la han emblanquecido, según Apocalipsis 3:5. Y de esa manera podemos ver un cuadro comparativo de todo lo que hemos estudiado. Y al finalizar, el apóstol Juan ve que está descendiendo Jerusalén, que está ataviado como una novia, porque Jerusalén representa a la esposa. Y de esa manera hemos visto cómo la palabra de Dios y el espíritu de profecía son tan claras en este asunto. Pero para finalizar, quiero dar lectura a una cita de la Review and Herald el 19 de agosto de 1890, la cual titula La justicia de Cristo. Y dice así el párrafo 3. A menudo me remiten a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran prudentes y 5 insensatas. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra, pues tiene una aplicación especial para este tiempo, y al igual que el mensaje del tercer ángel se ha cumplido y seguirá siendo verdad presente hasta el fin del mundo. Esta cita es clave porque si bien se cumplieron las bodas simbólicamente en 1844, se cumplirán ahora literalmente, como dice Apocalipsis 19. Y es muy importante lo que dice la mensajera del Señor. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá. Es como Mateo 24, tiene una aplicación de doble cumplimiento. De esa manera, también la parábola de las 10 vírgenes tiene una aplicación de doble cumplimiento. De esa manera podemos entender aún más lo que nos dice la palabra de Dios y así aplicarlo a nuestro tiempo. Y para terminar voy a dar lectura a Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 341, el párrafo 2. La venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir, en la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Los días de Noé y Lot pintan la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo del Hombre. Las Escrituras, al señalar este tiempo, declaran que Satanás obrará con todo poder y con todo engaño de iniquidad. Su forma de obrar es revelada claramente por las tinieblas que van rápidamente en aumento por la multitud de errores, herejías y engaños de estos últimos días. No solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras están leudando las profetas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de la medianoche, impenetrables como negro saco de silicio. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por la causa de la verdad. Pero en medio de esa noche de tinieblas brillará la luz de Dios. El diablo está engañando a muchas personas para que se pierdan eternamente. Estamos viviendo en estos últimos tiempos de la historia de este mundo. Muy pronto acontecerá las bodas y la celebración de estas, queridos amigos y hermanos. Y así como dice Palabras de Vida del Gran Maestro, la gran apostasía vendrá a medianoche y se proclamará el grito de Midnight Cry: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces nosotros como cristianos, como adventistas, necesitamos estar listos cuando venga la hora de la prueba. Necesitamos hacer provisión. Necesitamos ahora realmente acercarnos más a Dios, realmente morir al pecado y seguir a Cristo Jesús, y así ser participantes de la naturaleza divina, enseñando la verdad, predicando el mensaje de los 3 ángeles, dando nuestros recursos, nuestro tiempo, todo lo que tenemos para la obra, queridos amigos y hermanos. No va a haber un segundo tiempo de gracia, terminará el tiempo de gracia, y nosotros no queremos estar dentro de las vírgenes insensatas. Y así de esa manera podremos decir estas palabras: he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, y Él nos salvará. Isaías, el capítulo 25, el verso 9. Ese es nuestro sueño, ese es nuestro anhelo, esa es nuestra única esperanza, ver a Cristo volver en las nubes y que Él nos ponga esa corona
y que nos diga: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el sueño que yo tengo, de ver a Cristo volver en las nubes. Pero realmente tenemos que ser fieles a nuestro Dios. Lo que aconteció en el chasco realmente es algo muy triste, pero es esperanzador, porque comprendieron la profecía y ahora nosotros estamos comprendiendo la profecía. No sabemos cuándo Cristo vendrá, solamente sabemos que muy pronto veremos al Rey de Reyes en su hermosura. Y así como dice Hebreos el capítulo 10, el verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esperanza de ver a Cristo Jesús volver, que siga en nuestro corazón y así demos todo nuestro recurso, nuestra vida entera para la predicación de este mensaje, para que muchos conozcan la verdad. Espero que este tema nos haya ayudado a seguir comprendiendo la palabra de Dios con la parábola de las 10 vírgenes y espero que todos nosotros sigamos escudriñando la Biblia y también el espíritu de profecía, para que no podamos ser engañados por los ardides satánicos de estos últimos tiempos. Para poder finalizar, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que todo lo que hemos estudiado se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos nuevamente el privilegio de estudiar tu palabra. Realmente vienen tiempos difíciles, tiempos donde Satanás está engañando a millones de personas, pero nosotros queremos ser firmes, tener realmente el Espíritu Santo, nuestro aceite, y vivir esa vida, la de Cristo. Puedas perdonarnos, Señor, hasta ahora te hemos fallado bastante. Te pedimos que podamos seguir conservando ese aceite. Si bien estamos dormidos, queremos realmente despertar de este sueño letargo y cuando venga la hora de la prueba, poder estar firmes y hacer provisión desde ahora para cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser y así reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Te pido por aquella persona, por aquel hermano o hermana que está escuchando el video, tú puedas siempre ayudarles y así ayudarnos a todos para poder vencer el pecado y así hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Salvador Jesús. Amén. ¿Por qué no volvió mi Salvador? Y yo me pregunto sin cesar, ¿por qué no fue hoy? Yo no lo sé. ¿Y cuándo será? Tampoco sé. No sé. Mas ¿quién soy para cuestionar las cosas que veló? ¿Y quién soy para preguntar por qué aún él no volvió? Seguro estoy que el 22 en el otoño algo pasó, la profecía se cumplió. Si aún él no volvió, es tiempo de pensar. Mi Cristo no falló, no falló, no fallará. Jesús no tardará,
hay que esperar con fe al fin de encontrarlo en paz. ¿Por qué no volvió mi Salvador? Es la pregunta que Guillermo Miller se hacía cada minuto en aquel 22 de octubre de 1844. Miller había estudiado las profecías, su texto clave para poder entender las 2300 tardes y mañanas fue Daniel 8:14. Dios lo había llamado para que dejara su granja y pueda predicar el mensaje. Muchos aceptaron gustosamente la amonestación del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y el mensaje del segundo ángel: ha caído Babilonia. Muchos dejaron sus trabajos, sus estudios mundanales, y se unieron para poder proclamar el mensaje del clamor de medianoche. Mas sus esperanzas quedaron truncadas cuando Jesús no vino. Fue un gran chasco para nuestro pueblo, pero poco a poco iban comprendiendo las profecías. Se habían dado cuenta que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y que el juicio investigador había comenzado. Y esa fecha había nacido un pueblo para poder predicar el mensaje del tercer ángel. Y tú, hermano y hermana, tenemos que concluir con lo que ellos iniciaron para poder esperar a Cristo en gloria y majestad. Si aún Él no volvió, es tiempo de pensar. Mi Cristo no falló, no falló, no fallará. Jesús no tardará, hay que esperar con fe al fin de encontrarlo plenamente, completamente, totalmente.